10 claves de la fiebre en el paciente crítico. Todo un tema diario, obviamente. Nuestro punto de partida es cuál es el rango de la temperatura óptima en nuestros pacientes, de manera individual y en condiciones específicas, porque no todo es lo mismo, cada paciente es un traje a medida. El descenso de la temperatura corporal no siempre es beneficioso e incluso puede agravar el pronóstico de los pacientes, depende de las circunstancias. Hay una cosa que hay que decirlo, la información es muy limitada en este tema. Y es cierto que no es lo mismo lo que estamos hablando a la propuesta que existe para los pacientes febriles no neutropénicos. Acá está lo difícil. Una cosa es el neutropénico febril y otra cosa es el no neutropénico, que lleva un montón de otros diferentes tipos de pacientes. Lo que se sugiere, lo más exacto para medir la temperatura es medir la temperatura en la vejiga. Fiebre a partir de 38.3 es un poco lo que más se llega a ese acuerdo, pero no todos están de acuerdo con ese número, pero la mayoría 38.3. Tener mucho cuidado con las causas ambientales. Las terapias de soporte renal, ustedes saben que modifica la temperatura porque es una circulación extracorpórea que yo puedo manejar la temperatura del equipo y por ende modificar la temperatura corporal del paciente. Ojo con el uso de ketamina, que puede modificar la temperatura corporal. Ahora, debemos protocolizar el diagnóstico y el manejo de la fiebre en pacientes críticos en cada unidad. Enfermeras y médicos discutir, llevar la bibliografía, cómo definimos fiebre, qué hacemos en tal caso, qué hacemos en el otro. Pero por favor, no siempre hay que policultivar. Por ejemplo, típico, en el postoperatorio inmediato, el paciente hace fiebre, ¿qué hacemos? Policultivamos. Y nos olvidamos que la fiebre en esa instancia es una expresión de la respuesta inflamatoria frente al estrés quirúrgico que tiene el paciente. Y no es una causa infecciosa de fiebre. Y considerar causas no infecciosas que hay un montón y que a veces nosotros no tenemos en cuenta, como el síndrome serotoninérgico, la hipertermia maligna, el golpe de calor, el síndrome maligno neuroléptico, la tormenta hipertiroidea, la hemólisis por transfusión y reacciones a drogas. Eso no lo tenemos en cuenta. Deberíamos de tener un farmacólogo dentro del equipo en cuidado crítico, que haga la recorrida con nosotros, que vea las indicaciones, etc. Quinta tipo, truco o consejo sobre la fiebre en terapia intensiva. Tratar la hipertermia maligna manifestada por hipercambia, rigidez muscular, arritmia frente a la exposición de agentes anestésicos. Hay que soportar a los órganos, a veces hay que hacer un enfriamiento extracorpóreo y siempre hay que tener escondido bajo llave el dantrolene. Sexto, cuidado en los pacientes sépticos. En los pacientes sépticos el descenso de la temperatura puede asociarse a mal pronóstico. Es decir, que espontáneamente descienda la temperatura, tengamos cuidado. La fiebre aumenta las demandas metabólicas y eso también habla de mal pronóstico. El acetaminofén o el paracetamol más enfriamiento externo no mejora el pronóstico en pacientes sépticos febriles. La ausencia de fiebre en un paciente séptico no es un signo de buen pronóstico. ¿Controlamos la fiebre en pacientes con injuria cerebral? Hay que evitar los extremos de la temperatura, tanto la hiper como la hipotermia. Y el control de la fiebre post-paro cardíaco debe realizarse en las primeras 72 horas luego del insulto inicial. Bueno, esta es la lectura recomendada, tema apasionante que sabemos poco, pero que nos obliga a dialogar entre nosotros, a protocolizar y qué vamos a hacer en nuestro servicio con el diagnóstico y cómo vamos a proceder con la fiebre en distintos tipos de pacientes. Un abrazo grande y hasta la próxima.